Importante entre el conocimiento básico de Power BI y el conocimiento a nivel intermedio. Entonces, les decía que la parte de las funciones DAX, yo creo que ya está sobre quien conoce a un nivel intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes conocen o se empapan de la parte de funciones DAX, ustedes podrían decir ya que conocen Power BI a un nivel intermedio. ¿Vale? Obviamente hay un nivel más avanzado, que es el conocimiento incluso de la parte de el lenguaje M que habíamos visto con Power Query la clase anterior, efectivamente el viernes. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer, ¿qué es esto de las funciones DAX? ¿Vale? Entonces, vamos a revisar en el temario que hoy vamos a revisar los conceptos, las reglas básicas de funciones DAX. Vamos a ver también algunos ejemplos, ¿ok? Y vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Hoy vamos a complementar parte de la sesión anterior. Vamos a hacer un poco de formatos y vamos a aplicar también y vamos a crear algunas gráficas en la sesión de hoy para que también ustedes aprendan a utilizar las funciones DAX, ¿vale? Entonces, ¿qué es DAX? ¿No? DAX significa Data Analysis Expression, ¿no? Que es el lenguaje de fórmulas que utiliza Power BI. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa, ojo, no confundir, una cosa, porque por ejemplo ahí en la sesión del día viernes me decían, cuando preguntaba, ¿no? ¿Qué lenguaje usa Power Query? Y por ahí me decían DAX. No, no confundir. Power Query utiliza el lenguaje M, que es justamente el lenguaje que ya vimos en la clase anterior. En el caso de Power BI, la parte visual de Power BI, en este caso se utiliza el Data Analysis Expression, ¿no? O en este caso DAX, ¿vale? DAX se basa en conceptos muy similares a las fórmulas de Excel. Es como una versión mejorada de las fórmulas. Se basa básicamente en las fórmulas. Para quienes de repente conocen ya Excel, dominan Excel a un nivel intermedio, un nivel avanzado, ¿no? Se les va a hacer muy familiar, ¿sí? El uso de DAX, ¿vale? Entonces, DAX es un lenguaje simple, ¿no? Pero algo complejo de aprender. Eso no quiere decir que sea complicado, que no lo puedan aprender. Es cuestión de práctica también. Hay que tener en cuenta que existen más de 250 funciones DAX. Profe, ¿y hoy día vamos a aprenderlas todas? No, vamos a hacer referencia a algunas o a las más usadas, ¿ok? Pero no, es imposible aprender, creo yo, 250 funciones DAX en un solo día y en una sola clase. Es más, hay cursos específicos para funciones DAX, ¿no? Pero hoy vamos a aprender las más importantes. Sobre todo hay una en particular que quiero que justamente ustedes hoy lo conozcan, eh, porque le va a ser de gran ayuda, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una función DAX, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos agrupando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo los grupos, los géneros, el año, ¿no? La cantidad de oyentes, y yo quiero agrupar, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Hago una función switch que te permite justamente agrupar, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el género. Quiere decir que dependiendo del género, yo puedo colocar alguna agrupación, alguna categorización. En este caso, digo, ¿no? Si el género es rock, que me muestre revisar catálogo. Si es rap, verificar últimos cambios. Si es R&B, trasladar registros. Si es jazz, relax y disfruta. Si es balada, ver comportamiento. Y si es ranchera, organizar por décadas. Entonces, de esa manera yo tengo acá los géneros y tengo su agrupación, ¿no? Entonces, miren, ve. Esta columna es una columna calculada. Y la columna calculada se ha hecho a través de DAX. Es tan sencillo como esto, ¿vale? No se preocupen porque, como les digo, en la parte práctica vamos a aprender también justamente esos tres conceptos. Entonces, tenemos tres tipos de cálculos en DAX. Las columnas calculadas, un ejemplo claro es lo que les mostré aquí, esto. Esto es una columna calculada.
y se hace con DAX. Tenemos las medidas y las tablas calculadas. Entonces, las columnas calculadas no son más que una nueva columna o campo que se agrega a la tabla. ¿Ok? Entonces, las columnas calculadas son campos nuevos que se agregan a la tabla. Profe, ¿es igual cuando yo agrego una columna calculada en Power Query? Es parecido, pero ojo, una cosa es en Power Query, que es con lenguaje M, y otra cosa es hacerlo en la vista de tabla de Power BI, que ahí sí se hace con datos. ¿Ok? ¿Qué más? No es más que una nueva columna, tiene la particularidad de ejecutar una función fila a fila. ¿Qué quiere decir esto? Como en el ejemplo anterior, entonces, él evalúa, ¿no? Evalúa si el género es rock, te muestra revisar catálogo. Si es rap, te muestra verificar últimos cambios. Si es jazz, te muestra... Entonces, va iterando, ¿no? Eso significa iterar, que va pasando fila, 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 fila uno, fila 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Se muestra en la vista de tabla, tal cual como lo estamos viendo aquí. Ven este botoncito, recuerden que es vista de informe, vista de tabla. Entonces, en la vista de tabla es donde se... ¿Ok? Rendimiento. Este punto de rendimiento es importantísimo porque recuerden que cuando nosotros armamos nuestro dashboard, cuando armamos nuestro tablero, es importante tener en cuenta justamente el consumo de la memoria RAM, del procesador, dependiendo. Las columnas calculadas consumen memoria RAM. Por eso es importante que cuando hablábamos el punto de la instalación del Power BI de esto, tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque si tú tienes poca RAM y tienes una gran cantidad de columnas calculadas, tu PC va a volar, pues, ¿no? Como se dice, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Se recalcula con la actualización del reporte. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, acá cambia este valor o cambia el género, se va a recalcular, ¿vale? Tengamos en cuenta también eso, ¿ok? Cualquier duda, igual, chicos, me lo van dejando en el chat en caso algo no esté claro. Vamos a avanzar rápido con la parte teórica para ya introducirnos en la parte práctica, ¿ok? Medidas. Las medidas se usan para calcular ratios, ¿no? A diferencia de las columnas calculadas que se iteran fila a fila, las medidas se generan en DAX, pero lo que hace es agrupar valores. Por ejemplo, yo quiero mostrar la cantidad total de álbumes vendidos, la cantidad total o la suma total del promedio de los importes o de las ventas. Entonces, te permite generar justamente ese ratio. Puedo generar también porcentajes, puedo generar KPIs. Entonces, para eso nos ayudan las medidas, calcular ratios, porcentajes, etcétera, ¿no? Donde nos va a mostrar un resumen de los datos. Suma, el promedio, KPI, valor A entre valor B, ¿no? Etcétera, etcétera. Funciona en el contexto de filtro, ¿ok? Y a nivel de rendimiento, consume procesador, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Columna calculada consume RAM, las medidas consumen procesador, ¿ok? Tablas calculadas. ¿Qué son las tablas calculadas? Pues nos permiten añadir nuevas tablas al modelo. Hoy vamos a aprender a hacer una tabla calculada, que es una tabla calendario. Hay muchos que de repente preguntan y de repente incluso a veces no conocen cómo generar una tabla calendario. ¿Qué? ¿Lo tengo que generar en Excel y lo conecto? No. Tú puedes generar tu tabla calendario directamente en Power BI a través del concepto que se denomina tablas calculadas. ¿Ok? En cuanto a rendimiento, las tablas calculadas consumen también memoria RAM. ¿Ok? Punto importante. Entonces, tipos de cálculos, ¿no? Tenemos aquí que es un resumen, ¿no? Tenemos un resumen. Columna calculada se genera en la vista de tablas, como una nueva columna. Medida
en una área de medidas. Les voy a explicar también dónde se generan las medidas. Eso lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Tranquilo. Cálculos, el cálculo que se hace en las columnas calculadas es fila a fila, ¿no? Fila a fila. Tenemos acá también resultado, en el caso de las medidas, es un resultado único, porque al ser agrupado, si quiero ver la suma de todo, pues se va a mostrar el valor ahí, 300.000 registros, o 10%, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Un ejemplo claro de columna calculada, precio por cantidad. Es decir, fila a fila, voy a tener ese valor del precio por la cantidad. Si fuera la medida, total de ventas, suma del importe, y es un solo valor. ¿Ok? Tenemos también un impacto en memoria. Consume RAM y este consume procesador. ¿Qué quiere decir? CPU. Aquí tenemos un ejemplo claro. Columna calculada, aunque no se ve muy bien, muy pequeño. Y estos son las medidas, este es el área de medidas. Yo le voy a explicar ahora en la parte práctica cómo generamos este área de medidas y por qué es importante. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Reglas básicas en cuanto a tipo de datos y operadores, ¿no? Operadores en Power BI. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos tenemos? Tenemos número decimal, tenemos número fijo, número entero, porcentaje, esto ya lo hemos visto, ¿no? En la parte de Power Query lo habíamos visto. Es lo mismo, se podría decir que es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Número decimal, número fijo, por acá tenemos fecha, hora, zona horaria, duración, texto, verdadero o falso, binario, o si podemos utilizar una configuración regional. ¿Ya? ¿Qué se refiere con configuración regional, profe? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en algunos países tenemos que las fechas son de un formato totalmente diferente, ¿no? De repente en otros países tenemos que el mes es primero, luego el día y luego el año. Eso ocurre, ¿ya? Entonces son cositas ahí que se pueden gestionar directamente al momento de usar configuración regional, ¿no? También, por ejemplo, en algunos casos, cuando el decimal, en vez de ser una coma, es un punto, o en vez de ser un punto, es una coma. Entonces, de esa manera se puede utilizar esto, ¿ya? Tipos de operadores. ¿Qué tipos de operadores nos encontramos en Power BI? Tenemos, por ejemplo, los paréntesis que se utilizan, los operadores matemáticos, igual, más, menos, el por o asterisco, el entre o la división, y este simbolito que es lo que corresponde a la potenciación. ¿Ok? Operadores de comparación, igual, mayor igual, menor igual. Este símbolo, mayor y menor a la vez, es distinto. Quiere decir que si A es distinto a B, lo vamos a revisar también. Operadores de concatenación. ¿Se acuerdan que les decía que este operador, esa S invertida, generaba el proceso de concatenación entre un valor y otro? ¿No? Entonces, de la misma manera también tenemos aquí, ¿no? Tenemos esa concatenación, ¿no? Utilizamos esa S invertida para concatenar valor A concatenado con el valor B, ¿no? ¿Ok? Ese punto importante, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos el AND, que se utiliza, o puede ser también en su defecto dos S invertidas. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero decir criterio A y criterio B, puedo colocarlo de esa manera. O también el operador OR. No sé si quienes de repente han llevado Excel conocen que existe también AND y OR. Entonces, el operador OR lo podemos reemplazar por esas dos barritas que se hacen en el teclado con un Shift 1. Dos barritas y eso significa OR. ¿Okay? ¿Cuál es la sintaxis de DAX? ¿No? Es parecido a las fórmulas de Excel, parecido, parecido. Primero va con el tema de, con el punto importante que es el nombre de la medida.
En este caso, por ejemplo, el nombre de la medida, nombre de la columna calculada, nombre de la tabla calculada, dependiendo de esos tres conceptos. Por ejemplo, acá tengo total sales, total de ventas. Luego del nombre, luego que le colocan el nombre, se le pone el signo igual. ¿Ok? Primero el nombre y luego el igual. Y a partir de lo igual, puedes empezar a generar tu función DAX. ¿Qué función es esta? La función zoom. ¿Qué es lo que hace la función zoom? A ver quién me dice. A ver quién participa. Sencillo, ¿ah? Sencillo. ¿Qué es lo que hace la función DAX zoom? Ya vimos una función DAX. Zoom. Zoom. Muy bien, Christopher. Suma. Claro, súper sencillo. ¿Qué hace la función zoom? Suma. ¿Qué está sumando? Todos los valores de la columna Sales Amount. Esta es la columna que está entre corchetes. Y el nombre de la tabla es Sales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Sum, la función, abro paréntesis, nombre de la tabla, corchete, el nombre de la columna que voy a sumar, cierra corchete y cierras paréntesis. ¿Ok? Dentro del paréntesis van los argumentos. A esto que esto que está marcado aquí dentro se llama argumentos. Hay funciones DAX que necesitan más argumentos, como hay funciones DAX que necesitan menos argumentos. ¿Ok? Funciones DAX básicas, que creo yo todos deberíamos conocerlos. Todos los que sabemos Power BI y ustedes que también ya conocen Power BI deben conocer estas funciones DAX que son básicas. Tenemos funciones lógicas. If, switch, and, or. Si yo quiero decir and, A, B o A, doble S invertida, B, viene a ser lo mismo. Or, puede ser or A, B, o en su defecto A, la doble barrita, B. ¿Ok? Lo podemos reemplazar, puede ser uno u otro. Funciones de agregación, sum, average, promedio, min, el valor mínimo, max, el valor máximo. Funciones de texto, tenemos el concatenate, que también me sirve para concatenar. Tengo el replace, si quiero reemplazar un valor, exact. Tengo el upper, si quiero transformar un texto en mayúscula, o lower, si quiero transformar el texto en minúscula. Tengo también las funciones de fecha. Tengo la función de fecha date. Si por ejemplo quiero obtener o quiero generar una fecha, tengo la función year, el año, la función hour, la función now, la función month, ¿no? Weekday, today, ¿okay? Son funciones asociadas a los temas de fecha. Con X al final tenemos un X, average X, min X, max X. ¿Qué quiere decir eso? Que estas funciones recorren toda la tabla y evalúan la expresión fila a fila. ¿Qué quiere decir eso? Que no en este caso no la agrupan, sino que recorren fila a fila. Tenemos con A al final, count A, average A, min A, max A, valores útiles, o mejor dicho, funciones útiles solo para columnas con valores entre verdadero o falso. O sea, quiere decir con 1 o 0. ¿Okay? Ojo, nota importantísima. DAX nunca considera las celdas vacías para agregarlas. ¿Ok? Nunca la considera. ¿Qué más funciones DAX básicas tenemos? Tenemos la función de conteo, el count, con A, con blank, si quiero solamente contar las celdas vacías, con rows, distinct count, is blank, is number, is text, is non-text, is error, lookup value, son funciones estas de información. Nota importante, aunque estas funciones pueden ser útiles en determinadas situaciones, siempre se recomienda previamente
conocer el modelo de datos y no depender de esas fórmulas, ¿no? Para utilizarlas. Claro, es que tú tienes que hacer un proceso bien de limpieza de datos para no estar llenándote de funciones DAX. Las funciones DAX son importantes, pero no, creo que hay mucho que es, muchas personas lo utilizan para corregir errores en los datos, y eso no puede ser. ¿Sí? Se desvirtúa el propósito en sí de la función DAX. Hay que entender y limpiar los datos antes de cargarlos a Power BI. Diseñar un modelo sólido, donde las verificaciones adicionales sean las mínimas, ¿no? Porque eso no solamente va a mejorar el rendimiento, sino que también simplifica la lógica del modelo. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Para qué? Para hacerlo más eficiente y fácil de mantener. De repente quiero un cambio más adelante, va a ser súper sencillo. ¿Ok? Ejemplos rápidos de funciones DAX, por ahí se lo apuntan. No, eso igual lo vamos a compartir, lo tienen ahí colgado también en el Drive, el PDF. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, resultado si el importe de las ventas es mayor a 1000, que me muestre alto, caso contrario que me muestre bajo. Parecido a Excel, a las funciones de Excel. Sum, total importe de la tabla ventas, funciones de texto, concatené nombre y cliente nombre, o nombre de la tabla producto y nombre de la tabla cliente, funciones de fecha, year, fecha de venta de la tabla ventas, funciones de conteo, distinct count, ID clientes, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? Función DAX, importante. Importante esta función DAX porque justamente es una función que nos va a ayudar incluso a armar nuestros KPIs, y hoy día lo vamos a aprender. Se llama la función calculate. ¿Ok? Esta función es lo máximo. ¿Ya? Es una de las funciones más importantes y poderosas en DAX. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos va a permitir justamente modificar los filtros que afectan un cálculo y evaluar expresiones en un contexto diferente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo voy a generar esto en un Excel sencillo, básico, para que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Lo que me dice el calculate, ¿vale? Si no lo entienden, me avisan, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo un grupo. Por ejemplo, supongamos que tengo yo mi tienda de ventas, de venta de prendas de vestir, prendas de vestir. Puede ser, por ejemplo, aquí, que yo voy a tener, supongamos, tengo acá que voy a vender camisas, ¿ya? Camisas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, supongamos que yo voy a armar supongamos que este es Power BI, yo lo que voy a hacer es primero colocar un grupo. En cuanto a camisas, tenemos distintas tallas. Por ejemplo, vamos a poner tallas, ¿ya? Tallas. ¿Qué tallas tenemos? Tenemos, por ejemplo, small, vamos a poner acá small, tengo medium, large, y acá, por ejemplo, extra large. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué tengo por acá? Total de ventas. Ventas, ¿ya? Por ejemplo. Por ejemplo, de la talla small he vendido 500 soles. De la talla medium he vendido 900 soles. Camisas de talla large o L, he vendido 1300. Y extra large, 400. ¿Ok? Entonces yo esto lo tengo en una tabla en Power BI, ¿no? Etcétera, etcétera. Y supongamos que yo diga, quiero, ¿no? Yo quiero generar una tabla, pero
después quiero generar un ratio. Quiero saber cuántas es el porcentaje de small, de talla small versus el total, ¿no? Para sacar ese valor, yo lo que tendría que hacer es generar nuestra, a través de la función calculate, yo puedo empezar a trabajar lo siguiente. Vamos a ver. Denme un segundo, chicos. Denme un segundo. Vamos a dejar de presentar un momento. Ahora sí. Creo que ahora sí se ve. No se estaba mirando, no se estaba viendo mi, mi Excel que justamente había abierto, ¿vale? Entonces, esta tabla, ¿no? Yo tengo acá camisas, tengo, por ejemplo, mis tallas, ¿no? Mis ventas, supongamos que sean soles, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok, tengo entonces estas tallas, tengo small, medium, large, XL y mi total de ventas, ¿vale? Entonces, a través de la función calculate, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Pongamos que yo empiezo a crear mi función calculate, ¿ok? Calculate. ¿Qué hago? Agrupo, ¿no? Puedo hacer lo siguiente. Sum, ¿no? Que es la función. Mi tabla, supongamos que mi tabla se llame ventas, ¿no? Y aquí empezaré yo a, por ejemplo, a poner mis corchetes, ¿no? Porque hemos dicho que entre corchetes va justamente el nombre de la columna. ¿Cómo se llama la columna? Ventas. Le ponemos ventas. Cierro. Entonces, estoy utilizando la función calculate y luego los paréntesis y estoy utilizando otra función, que es la función suma. ¿Puedo hacer eso? Sí. Entonces, hasta aquí yo no les he contado nada distinto. ¿Ok? Ok, tengo la función calculate, abro paréntesis, tengo la función suma, y lo que estoy sumando es mi campo de ventas. Si yo lo dejo así, si yo lo dejo así, el resultado que me va a dar esta función va a ser, ¿qué valor va a ser? A ver quién me dice. ¿Qué valor será el que me arroja justamente, el que me va a arrojar justamente? El valor que me va a arrojar va a ser la suma, nada más. En este caso, si yo, por ejemplo, en este Excel, yo sumo, me va a arrojar 3.100 soles. Entonces aquí lo pongo, ¿ya? Por ejemplo, lo que me va a arrojar es 3.100. Eso es lo que me va a arrojar hasta ahí ese DAX. ¿Ok? Pero hasta aquí, como les digo, yo simplemente estoy sumando. No me estás diciendo nada del otro mundo, David, ¿no? O sea, estás sumando. Pero, ¿qué pasaría si yo empiezo a pasarle el argumento? Que sería, por ejemplo, ok, luego de que me sumaste, como yo estoy utilizando Calculate, quiero que me agrupes. ¿Y por cuál me vas a agrupar? Me vas a agrupar la tabla venta, que es la misma tablita, el campo tallas. Y al campo tallas yo solamente quiero que me muestres la talla large. Entonces lo que está haciendo básicamente aquí, o lo que va a hacer la función calculate, es simplemente sumar lo que diga large, o lo que sea large. Rompe el contexto, rompe, en vez de sumarlo todo, lo rompe, ¿ok? Lo quiebra. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo que solamente te sume las que sean talla L, nada más. ¿Qué resultado me va a arrojar acá? Me va a arrojar 1.300. ¿No? ¿Por qué? Porque 1.300 es justamente el valor de L, ¿no? De las camisas talla L. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros, eh,
tenemos ya justamente este valor. Entonces, cuando yo muestre, por ejemplo, aquí mi función DAX, que supongamos le pueda poner de nombre venta, ventas, talla L, le puedo poner así. Entonces, este ventas talla L irá acá, ¿no? Aquí, y el valor va a ser 1300 en cada uno de ellos. Entonces, va a repetirse ese valor. Pero ¿por qué se va a repetir a pesar de que acá dice small? Porque hemos dicho que rompe el contexto. O sea, rompe el contexto, ¿no? De lo que corresponde a la parte de las camisas, los polos, las prendas talla L, a pesar de que small no es L, de la misma manera igual se muestra ese valor, ¿no? Se muestra ese valor. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ok? Para eso me sirve justamente la función calculate, para romper el contexto. Y me va a servir justamente para después armar mis KPI, ¿ok? Por ahora de repente queda un poco vago, por ahí un poco medio complicado, pero ahora en la parte práctica lo vamos a revisar para que se entienda, ¿ok? Entonces, características especiales de justamente esta función. Eh, Permite ignorar, dice, ¿no? El contexto de fila. Así como acá ha ignorado. ¿Por qué? Porque a pesar de que es small, yo te estoy dando el valor de lo que cuesta una talla L. ¿Por qué? Porque lo rompe, rompe el contexto. ¿Me dejo entender? Entonces, al romper el contexto, ignora justamente ignora que es small, ignora esa fila y coloca igual el valor. ¿Ok? Me permite generar interacción con tablas, porque los filtros pueden provenir de una tabla u otra tabla. ¿Ok? Y nos permite lo que hemos hecho ahora, ¿no? Combinar con otras funciones. Es decir, puedo combinar calculate con la función zoom, con la función average, con la función count, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente me rijo con un solo valor, sino que tengo varios, ¿no? O sea, puedo utilizar con distintas funciones. ¿Ok? Entonces, luego tenemos también la parte de inteligencia de tiempo con Power BI, con DAX, porque, por ejemplo, en Excel, por ejemplo, comparar periodos es un tanto complicado, ¿no? Tendría que poner mi fórmula, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos algunas fórmulas hechas, unas funciones DAX ya hechas. Por ejemplo, Total Year to Date, Total Month to Date, Total Quarter to Date, que viene a ser la parte de trimestres. En la parte de comparaciones temporales, ¿no? Punto importantísimo, comparaciones temporales. Acá tenemos un ejemplo claro de, por ejemplo, Same Period Last Year. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo acá mis ventas del año 2021, para el 2022 tengo ese mismo valor, tengo un valor de las ventas del 2022, pero yo al aplicarle mismo periodo del año pasado me va a traer el valor del año pasado, me va a traer la venta del año pasado, entonces yo voy a poder comparar, pues, si subí, si bajé, si estoy peor, mejor, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, siempre toma como referencia el año anterior, el periodo anterior, ¿ok? Entonces, es mismo día, pero también del año pasado. También puedo sacarlo, por ejemplo, 1 de enero del 2017, fecha ante el periodo anterior, 1 de enero del 2016. De esa manera puedo hacer comparativas. Por eso se le denomina inteligencia de tiempo, porque podemos comparar periodos, ¿no? Que es sumamente importante también al momento que analizamos con Power BI. ¿Ok? Tenemos también la parte de la creación de tablas calendario. Esto lo vamos a hacer hoy. Esto lo vamos a hacer hoy. Ahora les voy a compartir el código porque lo vamos a reutilizar, ¿ya, chicos? Lo vamos a reutilizar. Por ejemplo, acá tenemos una tabla calendario, ¿no? Para quienes de repente
no se estén matando creando un calendario en Power BI, ustedes pueden generar su propia tabla calendario Power BI, ¿no? Desde, por ejemplo, acá tenemos desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2030. Y con eso pueden jugar porque le agregan el año, le pueden agregar el mes, le pueden agregar el nombre del mes, porque una cosa es el número del mes y otra cosa es el nombre del mes. Le pueden agregar el trimestre, si es fin de semana, si no es fin de semana. Y con eso hacen el análisis. Y yo quiero ver solamente las ventas del primer trimestre. Y quiero ver las ventas del segundo trimestre. Y quiero ver solamente las ventas de los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, con eso se van a ayudar también, ¿ya? Y ahora sí, terminamos la parte teórica, nos vamos ahora sí a la parte práctica, ¿ok? Eh, vamos a la parte práctica, ya nos hemos tomado 40 minutos prácticamente para la parte teórica, y ahora sí arrancamos con la parte práctica. Seguramente nos quedamos algunos minutitos más, ¿ok? Para poder también conversar o comentarles el punto importante que es el tema del examen y también la parte del certificado, ¿ya, chicos? Pero no sin antes, nos vamos a nuestra parte práctica. Recuerden que nuestro Drive, se los voy a compartir nuevamente, quienes no lo tienen, ¿ok? En nuestro Drive, ahí lo tienen, está compartido justamente el PDF que hemos trabajado el día de hoy, ¿ya? Importante, ¿ok, chicos? Importantísimo. Entonces, vamos a Vamos a abrir un nuevo informe en Power BI. Vamos a ver. Por acá creo que lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a abrir. Quienes no tienen esto es lo que trabajamos, si no me equivoco, en la clase anterior. Vamos a ver que empieza a cargar lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Aquí está, ¿no? Dimensión sexo y FAC afiliados. Hicimos una dimensión. Vamos a meter hoy la dimensión de calendario, pues, ¿ya? Por ahí, a ver, un segundo, chicos, para compartirles también este informe, ¿ya? Para quienes de repente por ahí no lo tengan, también ahora se los comparto, ¿ya? A ver, un segundo, lo vamos a buscar por acá. Vamos a buscarlo por acá. Y lo voy a subir también, ¿ya? Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle dashboard. CIS Perú. Voy a subir justamente ese dashboard, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿ya? Ahí está. Descárguense ese archivo .pbix para pues, justamente empezar ya a ver la parte práctica, ¿ok? Pueden descargárselo y quienes no tienen el origen de los datos, ahora también se los voy a compartir. Así que por ahí, tranquilos, ¿ok? A ver, vamos a ver. Igual si no me equivoco, está en la clase 2, me parece. De todos modos, por acá se los voy a pasar, ¿ya, chicos? Para que ustedes acá también lo tengan. Listo, ya cargamos acá. Ahí está. Vamos a ver por acá. Ahí está. Si no me equivoco, en la clase número 2, aquí está. ¿Ya? En la clase número 2 tienen el archivo zip, que es el data afiliados. Son los afiliados del SIS, del Sistema Integral de Salud, de Perú. ¿Ok? Entonces, ese mismo archivo es el que vamos a utilizar justamente para la clase del día de hoy. ¿Ok? Quienes tengan inconvenientes, que no puedan conectarlo, etcétera, miren, nos vamos a transformar datos, vamos a Power Query, transformar datos, ¿ok?
¿ok? Y solamente van a cambiar el origen. El origen apunta a una ruta, ¿no? Por ejemplo, mi disco D, mi carpeta práctica IT, mi carpeta datos y el archivo .csv que se obtiene después de descomprimir el archivo que está colgado en el Drive, ¿ya? En este caso, lo que ustedes van a hacer es simplemente descomprimen, lo guardan en una carpeta y le cambian la ruta, nada más. Simplemente le cambian la ruta, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hoy no vamos a ver Power Query porque ya lo vimos en las clases del día viernes. Hoy vamos a enfocarnos en primero vamos a enfocarnos en armar nuestro tablerito de una forma un poco más visual, ¿ya, chicos? Y para eso, también en el Drive, en la clase, regresamos a una carpeta anterior, en la clase 3 yo les dejé aquí iconos, ¿ya? Miren, descárguenlo si gustan, bueno, no si gustan, tienen que descargarlo para que podamos avanzar, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí algunas imágenes de algunos iconos, una paletita de colores ahí, chévere, ¿no? Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos ahí? Yo ya me lo descargué, ¿ok? Entonces, en esta parte nosotros tenemos, por ejemplo, un PDF que les he pasado también. El PDF lo que contiene es justamente los colores eh, corporativos que utilizan en el SIS, ¿ya? Esto lo da el gobierno. Por eso le decía yo en la clase pasada, cuando hablábamos sobre el concepto de data storytelling, eh, les comentaba justamente que era importante el contar una historia y que tengamos que armar justamente nuestros cuadros de mando con los colores corporativos, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, armar un cuadro de mando o un dashboard, un informe de Coca-Cola y lo voy a pintar de color amarillo. No puedo hacer de Inca Cola y lo pinto de rojo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Siempre manteniendo un poco la estructura visual, que también es un punto importante porque si no, ¿cómo captamos la atención de quienes visualizan los tableros? ¿Ok? Entonces, para ello acá tenemos estos códigos. Igual yo se los voy a ir pasando por el chat para que lo tengamos ahí, ¿ya? Entonces, regresamos por acá y vamos a arrancar ya con el primero con nuestra parte visual, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a insertar primero, está totalmente en blanco. Si yo me voy a la opción visualizaciones, aquí tengo una opción donde me dice dar formato a la página del informe. ¿Qué quiere decir dar formato a la página del informe? Quiere decir que yo aquí puedo colocar un nombre a la página, puedo configurar el lienzo, que en este caso lo mantenemos en 16 por 9, que es un formato rectangular. Si quiero cambiarle de tamaño, también lo puedo cambiar de tamaño, pero lo vamos a mantener así. En caso quiera cambiar de tamaño, simplemente le doy un clic a tipo y le doy personalizado y ahí le cambio la altura, el ancho, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo igual en 16 por 9. Fondo de lienzo, si yo quiero agregarle algún fondo a este lienzo, también lo puedo hacer, sin ningún problema, pero lo vamos a mantener así, ¿ya? Por ahora lo vamos a mantener así. De repente para la última clase le agregamos un fondo así bien chévere, para que quede bonito el tablero, ¿vale? Pero por el momento vamos a enfocarnos un poco en la parte visual del informe. Tenemos también el papel tapiz, si queremos ponerle algún color, algo, el panel de filtros qué color va a tener, o tarjetas, etcétera, los colores que va a tener, ¿ya? Por ahora, lo que vamos a hacer, en principio, vamos a insertar, primero, a ver, no sé quién se anima a decírmelo, todo informe, ¿qué tiene que tener primero? Todo tablero, un informe, un dashboard. ¿Qué es lo que primero tengo que insertar? De frente me voy a la gráfica, a poner los iconos, o a ver quién se anima. Por ahí, alguien que se anime a ir. Miren que estamos acumulando puntos. A ver, descuentos para quienes quieran certificarse. A ver, descuento en el certificado. ¿Qué es lo primero que tengo que yo colocar en el informe o en el dashboard? A ver quién se anima.
¿Mm? Lo hablamos, ¿ah? Lo hablamos en la sesión del día viernes. ¿Mm? Era una de las primeras reglas del data storytelling, en tanto las gráficas como en la parte del dashboard. ¿Ah? El título, pues chicos, el título justamente, porque no, o sea, creo que si no tenemos un título en el tablero, pues difícilmente vamos a poder, primero captar la atención ¿no? Captar la atención justamente de la persona que está visualizándolo, ¿no? Así que, en principio, lo que primero vamos a colocar es un título. Me voy al menú insertar, ¿ok? Y vamos a agregar cuadro de texto. Miren, ponemos cuadro de texto y acá vamos a colocar análisis de datos, guión, sistema integral de salud. O análisis de afiliados, ¿ya? Análisis de afiliados del sistema integral de salud. Ese va a ser el nombre de mi título de mi dashboard. ¿Ok? Le puedo aumentar el tamaño, puedo dejar, por ejemplo, en 20, le pongo centro para que quede centrado y le voy a cambiar de color. ¿Ok? En este botoncito le voy a cambiar de color. ¿Qué color le voy a poner? Yo ya sé que le voy a poner de este color azul. Aquí le puedo poner el código hexadecimal, entonces voy a poner acá hexadecimal azul cis y se los voy a pasar. Es ese de ahí. Simplemente copian y pegan. ¿Ya? Ahí está. Este color es el colorcito que justamente hemos visto, que es el que está en el PDF, ¿no? Para seguir justamente el contraste del color. Lo voy a poner en negrita, ¿no? Ahí está. Y si gusto le puedo aumentar un poquito más el tamaño, lo puedo dejar ahí. Eso no hay problema. Eso ya dependiendo de cómo lo querramos trabajar. Entonces, lo colocamos por acá y ya tenemos este texto que vendría a ser mi título. Vamos a dejar un espacio más arriba para que no quede tan arriba. Vamos a colocar acá. Y simplemente quiero colocar otro texto. Quiero colocar un texto más suave, un texto más corto que me diga qué es el sistema integral de salud, o de repente alguna frase, algo que pueda complementar justamente mi título que yo ya he generado. Entonces, simplemente lo que hago es seleccionar Control C, Control V para pegar y ya he sacado una copia de mi texto. Entonces de repente a mí se me ocurre en ese segundo texto poner el sistema integral de salud permite a los peruanos tener acceso a los servicios de salud pública, público, pública, ¿ok? De salud pública, ¿ok? Listo. Entonces, lo que puedo hacer yo esto no lo quiero en negrita y lo quiero más pequeño. Ahí se lo puedo dejar así o un poco más pequeño. Lo vamos a dejar así, ¿ya? Para que quede un pequeño texto que me va a ayudar ahí. Entonces ya se va moldeando un poco mi dashboard, ¿no? Mi dashboard ya lo tengo acá. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, me faltan los logos, porque es importante, hemos dicho, poner iconos, poner imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner por aquí el loguito. Vamos a poner el logo del CIS. Ahí está. Tenemos el logo del CIS. Agrandamos. Lo podemos poner por acá. O si gusto lo ponemos por acá. Vamos a dejarlo por acá nada. Ahí está. Ahí está el logo del CIS. ¿Y el CIS también a qué corresponde? Al MINSA, ¿no? No vamos a meter el logo del MINSA, solamente el logo del CIS. ¿Vale? Para que no nos mezcle, porque recuerden que el logo del MINSA es un color rojo con gris, entonces estamos haciendo medio azul, con esa gama cromática de colores. Vamos a dejarlo ahí.
Ahora que siempre es importante mantener un segmento, más allá del título, del logo, hay que tener un segmento eh, que haga, que es donde va a ir quizás nuestros filtros. Puede ser a la mano derecha, puede ser a la mano izquierda, ¿no? Eso va a depender de cómo lo querramos plasmar, que viene a ser un poco la parte de los filtros. ¿Ok? Entonces, supongamos, nosotros vamos a colocar, eh, como para este caso vamos a hacer menos, vamos a colocar pocos filtros, ¿no? Porque si tuviéramos 10 filtros, de repente lo pongo más a la izquierda. Entonces, como tenemos poco, lo vamos a poner de forma horizontal. Entonces yo puedo insertar también formas. Voy a insertar, por ejemplo, la forma de un eh, rectángulo redondeado. ¿Ya? Vamos a cambiar. Puede ser así, puede ser así, y si quiero cambiarle el estilo, le voy cambiando el estilo, ¿ya? O también le puedo cambiar la forma, porque incluso me sale el porcentaje de esquinas redondeadas que quiero que tenga. De repente yo le voy a poner que tenga 15 nada más, 15%, ¿no? Yo lo agrando, está, lo dejo así. Siempre he tratado yo de dejar un pequeño espacio, eso lo pongo un poquito más arriba. Es cuestión de diseño, chicos, es cuestión de diseño. ¿Ya? Ahí conforme ustedes de repente. Mejor. Entonces vamos a colocarle el mismo azul, nos vamos a estilo, rellenar, le colocamos el mismo azul que les he pasado ahí, y listo. Entonces vamos a colocarlo un poquito más delgado. Ahora sí, yo ya tengo acá ese segmento que divide mi título versus lo que ya voy a plasmar dentro del dashboard. Entonces, dentro del dashboard, lo que siempre se estila colocar como base principal, después del título y después los filtros, son los KPIs, porque justamente es lo que te va a llamar la atención. Entonces, tú vas a verlo, es lo primero que vas a ver. Total de afiliados, porcentaje de afiliados por rango, de edad, dependiendo de lo que nosotros querramos analizar, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo por acá, ahí está, ¿no? Está. Vamos a sacar una copia de esto, una copia, vamos a poner esto así, y vamos a decir que este va a ser mi apartado específico para mis KPIs, pero no le voy a poner el mismo color, pues, chicos. Vamos a poner un color medio gris, ¿ya? Vamos a estilo, rellenar, color, vamos a ponerle este color gris, ¿ya? Entonces, hexadecimal, es un código hexadecimal, gris, cis, ese es el código, lo acabo de dejar en el chat, ¿ya? Y vamos a avanzar. Ven que tiene un borde, ¿no? Un borde azul. Yo no quiero que tenga borde. Me voy a estilo, desactivo el borde. Y ya está. ¿Ok? Creo que hasta acá está claro, ¿no? No, nadie se pierde, ¿no? Es diseño, ¿no? Es diseño. Punto importante también, porque yo también he visto unos tableros que tienen miles de colores. Así que sobrio, tiene que ser el tablero sobrio. Gama cromática del CIS, pero sobrio. ¿Ya? Sin tanta cosa. ¿Vale? Entonces, luego podemos empezar ya, vamos a sacar una copia también a este apartado y luego de nuestros KPIs vamos, vamos a generar este espacio para, ¿no? Para nuestros, ya para nuestros gráficos, etcétera. Un espacio pequeño. ¿Ok? Vamos a ver la forma, vamos a colocar un poco más. Ahí está. Vamos a ponerle en 15. Ahí está. 15 es mucho. Vamos a ponerle en 5. A ver. Ahí está. Ahí se ve mejor. Quizás hasta un poco menos. ¿Ah? En 3. En 4 ya. Listo. Las redondeadas en 4. Entonces, quizás vamos a ponerle en 3 ya. En 3. Vamos a dejarlo en 3. Listo. Entonces ya tengo segmento. Título, filtros, APIs, gráficos. ¿No? Hasta ahí lo tengo.
Entonces, miren, voy a empezar a generar ya mis gráficos. ¿Qué tipo de gráficos, por ejemplo, puedo empezar a generar? Ya, por ejemplo, puedo generar mis afiliados. Por ejemplo, en KPIs vamos a hacer número total de afiliados, luego también, por ejemplo, un gráfico de afiliados por sexo, cuánto femenino, cuánto masculino, afiliados, por ejemplo, por plan seguro, por rango de edad. De repente quiero yo ver, que tengo, quiero saber cuántos de 0 a 18, 18 a 30 años, de 30 a 60, de 60 a 90, de 90 a más, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos a colocar primero los filtros. Mis filtros van a estar asociados más que todo al campo región o departamento, al campo provincia, al campo distrito. ¿Ok? Para que yo, conforme yo haga mis filtros, se va a mover mis gráficos. ¿Ok? Entonces, me voy a la parte de visualizaciones y selecciono el que dice segmentación de datos. Le doy un clic a segmentación de datos y ahí dice arrastre, ¿no? Ya. Me voy a afiliados, que es mi tabla de hechos, y voy a sacar la región. Ahí está, aparece así. ¿Yo puedo cambiar ese formato? Sí. Me voy a la segunda opción, dar formato al objeto visual, configuración de la segmentación, y en vez de colocarle en lista vertical, lo puedo colocar en mosaico, miren. Lo puedo dejar así. O en su defecto, le puedo dejar como menú desplegable. Entonces, este está mejor porque en el menú desplegable yo lo coloco acá, despliego, selecciono uno y me filtra. ¿Ok? Listo. Encabezado, ahí tiene su encabezado que es región. Vamos a ponerle región, así. Vamos a ponerle un poco más pequeño. Color de fuente, blanco está bien. Fondo, no tenga fondo. Borde, tampoco. Y en valores, vamos a ponerle que el color de fuente sea justamente este azul. El azul que hemos dicho. ¿Ya? En general, en efectos, vamos a quitarle el fondo, porque no quiero que tenga ese fondo blanco. Yo lo desmarco. Ahí está. ¿Sí? Y en objeto visual, me olvidaba de que en valores tengo que ponerle también un tamaño. Y que el fondo tiene que ser, puede ser el gris, puede ser el blanco. Vamos a dejarlo en el blanco. Ahí está. Entonces, miren, ve, ya tengo aquí mi filtro correspondiente. Ahí está. Lo puedo dejar así, sin ningún problema, o lo puedo dejar de repente el color de fuente, le puedo dejar, por ejemplo, este gris oscuro, ¿no? Ya está. O ese negro, negro o gris, ¿ya? Vamos a intentar ver un poquito más arriba este tamañito. Ahí está. Ese rectángulo ya lo tenemos. Tengo mi filtro de región. Ahí está. Ya tengo la región. Puedo seleccionar la región. ¿Qué pasa si quiero seleccionar todos? ¿Cómo hago? Ya, mira, nos vamos a dar formato objeto visual, configuración de la segmentación, selección, y acá hay una opción que dice mostrar opción seleccionar todos. ¡Pac! Lo activo, y cuando yo elija, mira, ahí sale, seleccionar todos. De repente quiero en un momento solo seleccionar uno y después seleccionar todos. ¿Ok? ¿Qué más tengo? En estos tres puntitos que dice más opciones, yo puedo hacer un clic y le doy un clic aquí en buscar. Le doy un clic en buscar, se va a activar el buscador. Pucha, supongamos que sea una lista larga. Yo puedo buscar, por ejemplo, ICA. Ahí está. ¿No? Entonces, de esa manera me sirve. Me sirve tener activo el buscar y el seleccionar todo. ¿Ok? Tip. ¿Ya? Selecciono la región, el filtro región, copio, pego y empiezo a generar mis demás filtros. Ya tengo región, simplemente cambio y lo cambio ahora por provincia. Pongo provincia, quito región, control Z, ahí está.
provincia. Le cambio nada más el encabezado porque dice región y le voy a poner provincia. Ahí está. Copio, pego. Aparte de provincia que me falta, distrito, ¿no? Ya, distrito. Me voy acá, elijo distrito, lo arrastro, quito provincia, va, ahí está. Distrito. Control Z porque se me va la mano y se me borra todo. Se me borra todo. En encabezado, en vez de provincia, le pongo distrito, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo mis filtros, puedo añadir más filtros si lo deseo, no hay ningún problema. De repente quiero filtrar también por de repente se me ocurre filtrarlo por I3, ¿no? Que debe ser el hospital, pues, ¿no? El centro de salud, ¿no? Por ejemplo, al- por ejemplo, ¿no? Incluso están los centros, básicamente los centros de salud, ¿no? ¿No? Los hospitales regionales, por ejemplo, hospital regional X, etcétera, etcétera. Tenemos esa información aquí. Vamos a cambiar nada más, en vez de distrito, el encabezado es IPRES. ¿Listo? Ya lo tenemos. Incluso las postas médicas aparecen en los datos. ¿Ya? Miren, ve, ya va a generar, ya va quedando, ¿no? Va quedando poco a poco. Desde que teníamos todo en blanco, dividido en tres sectores. Y, perdón, en cuatro. Título, logo, filtros, zona de KPIs y zona de gráfico. Sencillo. ¿Ya? Chévere. Seguimos. Ahora quiero yo, y aquí es donde vamos a meter DAX, chicos. Y ahora yo quiero calcular los rangos de edad. A mí me están dando, a mí me están dando la edad. Mira, si me voy a la vista de tabla, me dan la edad, ¿ya? Me dan la edad, pero yo quiero generar un gráfico que me permita saber cuántos afiliados son de 0 a 18, de 18 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, en esos rangos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Estoy en la vista de tabla. No tengo los rangos, ¿se acuerdan? Clase de hoy, para quienes están atentos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Y se gana su descuento en el, se gana su descuento en el certificado. ¿Quién me lo dice? ¿Alguien se anima? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que crear en esta vista de tabla para generar una agrupación de edades? Porque eso es lo que tengo que hacer, tengo que agrupar las edades, ¿no? Tengo que decir, si es mayor a 0, pero menor a 18, o si es menor a 18, que sea de 0 a 18. Si es tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear algo. ¿Quién se anima, chicos? ¿Quién se anima? Vamos, anímense, no se duerman. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿El gráfico? No. No, sí, claro, vamos a hacer el gráfico. Pero alguien se anima. Algo tengo que hacer en la vista de tabla, chicos. Fíjense, acuérdense, acuérdense. Hoy lo hemos visto en la parte teórica. Yo decía justo que debían tres tipos de DAX. Bueno, o sea, a donde puedo aplicar DAX. Medidas, ¿no? Acuérdense. Alguien, alguien se anima. Nadie, nadie se anima, chicos. Listo. Ahí está. No, casi, casi, Mónica, casi, casi. Yo pensé que sí, casi, casi. Está cerca, ¿eh? Está cerca. Mónica nos dice crear una tabla calculada. Casi. No es una tabla, es otro elemento.
se hace en una tabla, que se crea en una tabla. Correcto, correcto, bien, 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 Mónica, bien. Una columna calculada, exacto, pues porque estamos en la tabla, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear la columna calculada. Entonces vamos a crear la columna calculada. Estamos acá en la vista de tabla. ¿Cómo lo creo? Acá arriba sale un menú que dice herramientas de columnas. Vamos a hacer nueva columna. Y miren, ve, se habilita, voy a habilitar la lupa, ¿ya? Para que se pueda ver bien, ¿ya? Se habilita justamente esta opción que dice, esa barrita, ¿no? ¿Se acuerdan de la barrita de fórmulas de Excel? Parecido, ¿no? Esta barrita. ¿Ya? Dice columna. Voy a renombrar porque sintaxis de DAX, rango edad. Rango edad. El nombre de mi columna calculada. Voy a poner en mayúscula, ¿ya? Rango edad. Y en bajo edad. Listo. ¿Qué función aplico para, para empezar a agrupar? Voy a aplicar la función DAX que se llama switch. Ah, hay un detalle, un detalle. Yo estaba acá, ¿cómo hago un enter para hacer un salto de línea? No es simplemente hacer enter, ¿ah? Para hacer un salto de línea tengo que hacer shift enter, shift enter, shift enter en el teclado, ¿ya? ¿Ok? Para que lo tengan, ¿ya? Salto de línea shift enter, utilizo switch, abro paréntesis y pongo true, o sea, si se cumple el valor, si es verdadero, ¿ya? Abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿ok? Coma, y empiezo a colocar mi rango. Y edad, mira, simplemente pongo edad y automáticamente sale la columna que hace referencia a esa tabla. Si edad, ¿no? Si edad, ahí está. Es, vamos a ver. No se preocupen porque igual voy a compartir el código, ¿ya? Es menor que 18 años o 18 nada más, coma, abro comillas, 0 a 18 años. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Coma. If enter. Nuevamente, edad, y edad es menor que 30, coma, abro comillas, lo que me quiere decir, entonces de 18 a 30 años, coma, y edad, como edad, es menor que 60, entonces que me parezca de 30 a 60 años. Shift Enter, si edad es menor que 90, miren, ya, yo creo que acá mucho, ya. 65 lo vamos a poner, ¿sí? Vamos a cambiarle. Es más, podemos ponerle menor igual. Menor igual, para que abarque también de 0 a 18, de 18 a 30, de 30 a 65, y todo lo que sea al revés, o sea, todo lo que sea mayor a 65 años, mayor a 65, coma, y pongo nada más 65 años, a más. Y listo. Caso contrario, que me aparezca en blanco, por si acaso. Le voy a poner un blank. Abro paréntesis, una función blank. ¿Ok? Shift Enter, cierro paréntesis. Ya lo tengo. Le doy un Enter y ya aparece mi agrupación. Ya tengo mi agrupación. 0 a 18, 18 a 30, 30 a 65 y 65 a más. ¿Ven? Sencillo, súper sencillo. Les voy a pasar el código. ¿Ya? Ahí les paso por el chat. Para que lo copien, lo peguen, no hay problema. ¿Ya? Ahora, yo ya tengo mi columna calculada. Entonces, Lupita, Lupita. Tengo que poner Lupita.
lupa. ¿Se dan cuenta que aparece cuando se crea una columna calculada? Aparece este simbolito, ¿ven? Una tablita, una columna y dice fx de función. ¿Cómo diferencias las columnas normales que vienen en el modelo versus una calculada? Porque aparece ese icono. ¿Se dan cuenta? Aparece ese icono. Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Cómo diferencio? Porque aparece ese icono que dice fx. ¿Ya? Cuando yo vea eso, ustedes van a saber al toque, ah, no, esa es una columna calculada. ¿Ok? Y miren, regresamos a la vista de informe, vamos a insertar, perdón, vamos acá a las visualizaciones y lo que voy a hacer es este tipo de gráfico de columnas agrupadas. Gráfico de columnas agrupadas. Voy a poner por acá. Y lo que voy a hacer es llevar el rango de edad al eje X. Y lo que voy a hacer es el total de afiliados lo voy a llevar al eje Y. Miren, vamos a ampliarlo un poquito más. Ahí está. Profe, pero no está ordenado. ¿Cómo ordeno? Ya. Vamos a los tres puntitos que dicen más opciones. Ordenar eje por rango edad. Pero, profe, es al revés. Sí, es al revés. Nuevamente nos vamos a los tres puntitos. Ordenar eje, orden ascendente. 0 a 18, 18 a 30, 30 a 65 y 65 más. Pregunta, a simple vista, la cantidad de afiliados al CIS a junio del 2025, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de afiliados? Entre los 30 a 65 años. El personal, las personas adultas, ¿no? ¿Y quiénes estamos entre 18 y 30? Nosotros, ¿no? Los jóvenes, 18 a 30 años, nosotros estamos ahí, ¿no? En el tercer escalón. Porque más se ve que son adultos, 30 a 65, luego dice de 0 a 18, los menores de edad, y luego viene 18 a 30. ¿No? Y más de 65 son los adultos mayores, ¿no? O sea, mire, realmente, yo me pongo a pensar y digo, o sea, la población mayor en el Perú, mayor a 65, son pocas que tienen CIS, ¿no? Y recordemos que en el CIS hay un CIS para todos, o sea, todos tienen CIS. Y luego vienen los que son asegurados, ¿no? Etcétera. Entonces, mucho ojo con este análisis, ¿eh? Ahora ya le podemos dar un formato, pues, ¿no? Vamos a darle su formato, pues, vamos a cambiarle acá. ¿Cómo le cambio los ejes? Acá doble clic y acá le ponemos simplemente rango edad en minúscula. Y acá le ponemos total, le ponemos afiliados nada más. Doble clic y le cambio, ¿no? Afiliados. Afiliados por rango de edad. ¿Le puedo cambiar? Sí, le puedo cambiar. Pregunta, Data Storytelling, perdón, clic afuera, clic a la gráfica. Data Storytelling. ¿Es necesario poner el rango, que es un rango de edad? Y a pesar de poner los rangos de edad, o sea, poner el título, yo creo que no, ¿no? Yo creo que está por las puras, porque si ya se sabe que es un rango. Lo quito, desmarco el campo título. ¿Sabemos que son afiliados? Sí, sabemos que son afiliados. Entonces, estamos hablando de afiliados al CIS. Entonces, ¿no? ¿Para qué yo voy a ponerle afiliados? Entonces, simplemente, eje Y, pongo el título. O le pongo el eje Y, o le pongo el eje Y, o le pongo el valor. O le pongo el eje Y, o le pongo el valor. Yo prefiero, realmente prefiero ponerle el valor. Entonces, voy a quitar el valor del eje y más bien le voy a poner la etiqueta de datos. Activo la etiqueta de datos. Y lo voy a dejar así, 10.3 millones. Porque recuerden que los seres humanos o las personas recuerdan más la historia que
los números, con los valores. ¿Ya? Entonces, ya lo tenemos ahí, vamos a ponerle un colorcito un tanto distinto, vamos a ponerle un color verdecito limón, porque ese es uno de los que está dentro del gama cromática. Vamos a columnas, color, colores, ahí está. Vamos a ponerle aquí color verde, les paso el código, ahí está. Eh, la etiqueta de datos vamos a ponerle un poco más pequeña, porque si no va a ser muy, muy grande. Vamos a ponerle en 8. Ahí está bien. Y vamos a también cambiarle el título, ¿ya? El título está bien, pero le vamos a poner otro color, ¿ya? Le vamos a poner afiliados por rango de edad. Sí, está bien, afiliados por rango de edad. Vamos a ponerle un colorcito de texto, perdón, un color de fondo de este tipo. Y el color del texto y el color del texto lo vamos a poner en blanco, ¿ya? Y vamos a bajarle obviamente el tamaño, pues está muy grande, en centrado. Ahí está, ¿no? Miren, ya lo tengo. Entonces lo puedo dejar, por ejemplo, así. El color de la cabecera de los gráficos es este. Ahí se lo apunto. Lo acabo de dejar en el chat. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, chicos, perfecto. Entonces, ya tenemos aquí nuestro gráfico, ¿no? Ya tenemos nuestro gráfico. Listo. Entonces vamos a darle guardar. Vamos a darle guardar. Y ya tenemos nuestro primer gráfico. Con rango de edad. Hecho con DAX. Hecho con DAX. ¿Ok? Ahora, me va a faltar todavía más gráficos, ¿ok? Lo vamos a complementar la clase siguiente. En la clase siguiente vamos a hacer este, solamente 5 minutos o 10 minutos de teoría y luego vamos con parte práctica para cerrar nuestro dashboard que estamos haciendo y también vamos a cerrar con la publicación del tablero en Power BI Services. Vamos a entender esa parte. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a cerrar con el DAX, más allá de la tabla calculada que hoy, bueno, que ahí tenemos el código, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es la medida. ¿Cómo hacemos una medida? O sea, quiero yo el valor total. Yo quiero sacar el total de afiliados, pero en medidas. ¿Cómo lo hago? Simple y sencillo. Primero, tengo que crear un área de medidas. ¿Cómo hago esa área de medidas? Entonces, me voy a transformar datos, tengo que crear mi área de medidas y me voy a especificar datos. Voy a crear una tabla sin nada, en blanco. Le voy a poner medidas. Medidas. Por ahí me dice Jamie, sí, profe, más prácticas. No te preocupes, Jamie, vamos a cerrar la práctica. La próxima clase es full práctica porque ya es la parte de la publicación y todo lo que vamos a cerrar en nuestro dashboard. Así que tranquilos. Ya creo que hasta acá ya hemos aprendido Power Query, DAX, así que es importante. Vamos a crear las medidas. Le doy a aceptar para crear como una tablita que va a ser para las medidas. Pero, profe, ¿la tabla está vacía? Sí, la tabla está vacía. Déjenlo así, sin nada. ¿Por qué? Ahora les digo por qué. Le damos cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar. Sincronizamos. Listo, se sincronizó. Acá está. Medidas. ¿Ok? Medidas. Está como una tabla más. ¿Ya? Como una tabla más. Y yo aquí, en esos tres puntitos, ¿ok? Vamos a poner la lupita. En estos tres puntitos que aparecen acá, le voy a dar nueva medida. Y cuando hay nueva medida se me apertura acá. Igualito, ¿no? Igualito que la columna calculada. Se genera la barra y todo. Entonces le voy a poner acá total afiliados. ¿Y el total de afiliados cuál va a ser?
¿Qué función tengo que hacer, DAX, para sumar el total de afiliados? ¿Quién se anima a decir? Está fácil, ¿no? Y se lleva el siguiente descuento o el otro descuento del certificado. Ya Mónica tiene su descuento. María dice Sumax. ¿Alguien más? ¿Está segura? ¿Están seguros? ¿Quién más se anima? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están seguros que es Sumax? ¿Qué función tengo que aplicar DAX para sumar el total de afiliados? ¿Mm? Estás cerca, estuviste cerca o estás cerca, María. No es Sumax. Estás por ahí, te pasaste dos letras. Vamos, fácil, ¿ah? Sencillo, 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 chicos. Vamos. La función, correcto, Christopher, muy bien. La función sum, pues, porque no hay sum, sumax, hay sum x y está sum x y está sum a, ¿no? Que no es igual que suma, es sum a, pero no, es la función sum, de suma. Y voy a sumar afiliados, ¿no? Afiliados. Vamos a buscar por acá, total de afiliados. Listo. Cierro paréntesis, enter, y ya tengo mi medida. Acá está. Y míreme, la medida aparece como una calculadora, ¿no? Ese es el icono de la medida. ¿Cuál es el icono de la columna calculada? Aparecía como una tablita y dice una FX. Ahí está. Entonces tengo acá total de afiliados, ¿no? Pero aquí hay una opción que dice más opciones en esta columna uno, que esta columna uno yo no la quiero, que la puse nada más para crear la tabla o crear la zona de medidas. Entonces le doy clic a esos tres puntitos y le voy a dar ocultar, porque esa columna uno yo no la quiero. Le doy ocultar y miren, ve, esa tabla medidas se convirtió en una zona de medidas al darle ocultar, ocultar columna uno. ¿Ya? Ahí está. Ya sé que esta, miren, ve la diferencia. Esta es una tabla. Esta es una zona de medidas. Esa es la diferencia. Ahora lo que vamos a hacer es, generamos esta tarjetita. Miren, vamos a llevar la medida total de afiliados aquí. Y miren, total de afiliados, 27 millones. Listo. Tengo mi valor. Luego ya le doy formato. Le voy a dar un formato le voy a poner otro colorcito, un poquito más oscuro, ¿no? Vamos a poner este color muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Vamos a ponerle en 20, creo. Creo que en 20 creo que está bien. Esta etiqueta también lo vamos a poner un poco más pequeño porque no vamos a ponerle total de afiliados. Vamos acá, total de afiliados. Ahí está. ¿Qué más tenemos? En general, efectos, vamos a quitarle el fondo. No quiero que tenga fondo. Vamos a ponerlo acá, total de afiliados. Pero dice 27. No, yo quiero que esta vez me muestre el valor total. ¿Cómo hago para que me muestre el valor completo? No solamente 27 millones. Yo quiero que me muestre todo. ¿Ya? Entonces, mire, me seleccionan la medida, está seleccionado, y acá en formato dice número entero. Vamos a cambiarlo. Y vamos a ponerle en. ¿Puedo ponerle en decimal? ¿Ustedes creen que le puedo poner en decimal? ¿En porcentaje? ¿En general? No. ¿Dónde se cambia eso? Se cambia aquí, dar formatos, objeto visual, valor de globo, y donde dice mostrar unidades automático, le van a poner ninguno. Miren.
Pero así, difícil leerlo, ¿no? Pucha, tener que uno o dos para saber qué es. Ah, para eso seleccionan medidas, seleccionan la medida, y aquí aparece esa comita, ¿no? Esa comita es el separador de miles. Ustedes lo activan y miren, ahora sí se puede leer mejor, ¿no? 26.588.752 total de afiliados. Y así puedo empezar a crear más medidas y los puedo colocar acá. ¿Qué pasa si filtro? Que yo solamente quiero filtrar la región Ica. Filtro Ica y miren, ve. En Ica solamente hay 666.240 afiliados distribuidos en los siguientes rangos. ¿Ve? Sencillo. Y así vamos a ir complementando con la demás, con los demás datos. Pero ya tenemos nuestra tabla de medidas. Si nos vamos a nuestro modista de modelo, las medidas están separadas, no están conectadas, porque tienen que estar así, separadas. ¿Ok? Entonces, de esa manera tenemos ya nuestro primer bosquejo del dashboard. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos hecho, ya estamos por ahí armando nuestro tablero, estamos colocando nuestras gráficas, etcétera. Entonces, vamos a complementar en la siguiente sesión y última sesión. Por favor, chicos, yo les pido, por favor, traten de estar todos a la hora. Por ahí sé que a veces es un poco complicado porque a las 6 de repente recién salen del trabajo, llegan casi a la justa. Entonces, tratemos de estar temprano para poder cerrar la sesión bien. Como le digo, vamos a hacer 5 o 10 minutitos a lo mucho de parte teórica, que es para complementar datos muy puntuales. Y entramos con la parte final. Casi toda la hora y media vamos a hacer práctica porque vamos a cerrar con los demás gráficos. Vamos a agregar más KPIs y vamos a colocar el mapa, ¿ya? Vamos a colocar el mapa, cómo va a ir el mapita del Perú, pintadito con la cantidad de afiliados y toda la cosa. Entonces, con eso lo vamos a cerrar. Y también vamos a publicar el informe en Power BI Service. Les voy a mostrar también cómo es Power BI Service, cómo se utiliza, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente ahora les voy a comentar cuál va a ser la dinámica. ¿Ok? Hasta este punto, chicos, está claro. Gracias también por participar. Veo que haya participado. Christopher, ya te noté. Mónica, también ahí te noté. No te preocupen. Yo paso esto a la coordinación porque este, dado que han participado y me han contestado bien, van a tener un descuento en caso ustedes quieran certificarse. Claro. Y ahora les voy a comentar ese punto del examen, ¿vale? Listo. Me paso ahora sí, yo me pasé la hora también, me paso a comentarles justamente el, el, el marcaje de la asistencia. Ya chicos, ya ustedes ya lo saben. Ingresan por favor a la web, ¿no? A Cursos ITEC. Ahorita les voy a pasar el enlace. Me dan un segundo, por favor. Vamos a ver, por acá lo tenemos. Por acá lo tenemos, ya chicos. Por acá lo tenemos.